La corrupción fue el tema más concurrente en toda la semana. Personajes y celebridades de todo el mundo estarían implicados en lavado de dinero y ocultamiento de fortunas en un banco suizo. Entre ellos figuran algunos políticos y empresarios mexicanos. Además, 2 exgobernadores manchan su imagen pública también por casos de corrupción. El Consejo Coordinador Empresarial exige trato igual para todos y plantea que legisladores y miembros del Poder Judicial presenten también su declaración patrimonial. Hoy le hablaremos de un programa de créditos para jóvenes emprendedores y le diremos lo que hay detrás de los prestigiados premios Oscar. Esto y más, esta noche en Efecto Financiero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Efecto Financiero. Como cada semana le estoy transmitiendo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Manténgase en contacto con nosotros, le proporciono mi Twitter, es @FelipeFloresNu. Sin duda, el tema recurrente de la semana fue el relativo a la corrupción. Investigaciones periodísticas revelaron varios casos de acciones ilícitas en el que están implicados muy diversos y muy prominentes personajes. El más sonado, por su alcance global, es el que se refiere a una posible evasión de impuestos y ocultamiento de fortunas, en el que estarían involucrados al menos 3 renombrados políticos y varios empresarios mexicanos. Información confidencial del banco HSBC con sede en Suiza que fue filtrada a la prensa y que se divulgó esta semana, compromete también a centenares de prominentes personajes del mundo entero. En el caso de México, se menciona a los políticos Carlos Hank-Ron, actual director del Grupo Interacciones, a Luis Telles, funcionario federal varias veces y exdirector de la Bolsa Mexicana de Valores, y Alfredo Elías Ayub, quien estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad. De igual modo, se refiere a los empresarios Jaime Camil Garza, dedicado a la consultoría y alguna vez involucrado en un presunto fraude a Pemex, al constructor Moisés de Manarazzi y a Eugenio Ebrard, exdirector de Walmart en México y hermano del ex jefe del gobierno capitalino Marcelo Ebrard. De los más reconocidos en la esfera mundial, estarían también involucrados un alto funcionario del gobierno de Venezuela, el recién fallecido banquero español Emilio Botín, el futbolista uruguayo Diego Forlán, la actriz Joan Collins y el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. La información de este sonado caso fue investigado por 154 periodistas de 47 países y al momento se han podido acreditar que los involucrados gestionaron cuentas ocultas por más de 100.000 millones de dólares con la ayuda de la filial en Suiza del banco HSBC. Desde Londres, el propio banco ha reconocido públicamente fallas en sus controles y un comportamiento equivocado, lo que permitió que miles de clientes realizaran movimientos sin que fueran reportados a las autoridades hacendarias. HSBC admitió que su filial suiza provocó una evidente evasión fiscal y un lavado de dinero sin precedente. Cabe destacar que los archivos de HSBC fueron obtenidos por Hervé Fasciani, un ex empleado del propio banco, quien trabajaba en el área de tecnologías de la información. Fasciani hackeó los datos y luego los entregó a autoridades francesas. El diario francés Le Monde tuvo acceso a la información y la compartió con el rotativo inglés The Guardian, hasta que llegó a cientos de periodistas de varios países. Por otra parte, el diario New York Times publicó esta semana una serie de reportajes que mostraban cómo políticos y empresarios extranjeros pueden adquirir sigilosamente propiedades lujosas y residencias en los Estados Unidos.
Uno de los reportajes fue dedicado al exgobernador de Oaxaca, José Murat, y a miembros de su familia, entre ellos su hijo Alejandro, director del Infonavit. La investigación periodística demostró que los Murat son dueños de al menos 6 propiedades, entre las que destacan 2 condominios en Nueva York, así como otros inmuebles en Utah y en Texas. El Times reconoce que las propiedades de los Murat no han sido objetos de investigación oficial alguna y que si bien no hay evidencia de delito en dichas compras, destaca que los activos privados de los funcionarios en México han sido recientemente cuestionados. Agrega el diario que en México hay ahora revelaciones y protestas centradas en la corrupción, la que califica de endémica. De manera adicional, aquí en México se reveló que José Murat era propietario de un jet que estaba tratando de vender. El exgobernador dijo que sí ha viajado en ese avión, pero se lo prestó un amigo, pese a que sus siglas de identificación XCJMC son precisamente las iniciales de su nombre. Y esta misma semana, la Procuraduría General de la República detuvo a Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. A Carlos Mateo se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de lavado de dinero. La PGR señaló que el desvío de recursos fue por más de 287 millones de pesos, en perjuicio de Banobras y de la Comisión Federal de Electricidad. De 2012 a 2014, el hermano de Ángel Aguirre y algunos exfuncionarios del gobierno estatal desviaron recursos federales y estatales a sus cuentas personales, acreditadas en empresas inexistentes. También triangularon recursos de la Tesorería de la Federación, la Comisión Estatal del Agua, el Consejo de Seguridad Pública y de la Aeroportuaria del Estado de Guerrero. En torno a este caso hay al momento 6 personas detenidas y se han emitido otras 9 órdenes de aprehensión. Tras la captura de su hermano, Ángel Aguirre renunció a su militancia al PRD. Antes había dejado el gobierno estatal por el caso Ayotzinapa. Su hijo del mismo nombre pretendía ser candidato a la gobernatura por el PRD. Y para rematar, también esta semana fue capturado un exfuncionario de la Lotería Nacional. Se trata de Héctor Hugo López Jiménez, quien fuera subdirector de concursos y deportes de pronósticos deportivos, a quien se acusa de un fraude por 110 millones de pesos al concurso Melate y Revancha cometido en el año 2012. Coludido con otros empleados, Hugo López simulaba sorteos mediante grabaciones en video para hacer ganar determinados billetes que previamente habían sido seleccionados. Estos billetes, presuntamente ganadores, eran cobrados por familiares y amigos de los involucrados en distintas partes del país. Y a propósito del tema de la corrupción, el Consejo Coordinador Empresarial se pronunció a favor de las medidas que anunció el gobierno federal contra la corrupción, pero fue más allá. Su dirigente, Gerardo González Candiani, sugirió que también legisladores y miembros del Poder Judicial tengan la obligación de presentar su declaración patrimonial y la de sus posibles conflictos de interés. La obligación de presentar declaraciones de posibles conflictos de intereses para servidores públicos debe extenderse también al Poder Judicial y a los legisladores federales y locales. El ejemplo emblemático de por qué es tan importante que existan estos mecanismos de control en el Congreso y cámaras legislativas locales reside en los abusos que se dan recurrentemente en asignaciones presupuestales, las cuales en muchos casos la hacen empresas cercanas a legisladores que promueven dichas partidas presupuestales. Además, estas declaraciones de posible conflicto de intereses, al igual que las patrimoniales y las fiscales, que también deberían incorporarse como obligación, tienen que estar sujetas a un control y monitoreo autónomo, con presencia de la sociedad civil. En este tema, nos sumamos a la iniciativa 3x3, para impulsar el que candidatos a puesto de elección popular y servidores públicos en funciones, en aras de contribuir a la confianza social y la transparencia, hagan públicas sus correspondientes declaraciones de patrimonio, impuestos y posible conflicto de intereses. Vamos a unos breves mensajes. Al regresar, le platico de la campaña contra las llamadas maquinitas tragamonedas.